Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el funcionamiento de la pantalla de encargados, o mejor dicho, de empresas y contratos. Esta pantalla, como su propio nombre indica, sirve para dar de alta empresas y sacar los respectivos contratos entre ellas y el responsable. Los tipos de empresas que podemos registrar en dicha pantalla son encargados con acceso y sin acceso a datos, así como responsables del tratamiento. Para comprender mejor la diferencia entre estos tres tipos de empresas, vamos a utilizar ejemplos típicos. Así que vamos a ver, por ejemplo, el primero. Supongamos que estamos haciendo la adaptación de una asesoría, y dicha asesoría tiene contratada a una empresa externa de informática, para que se encargue del mantenimiento de los ordenadores y la red. Pues bien, estos tipos de empresas las deberemos dar de alta en el programa como empresas encargadas del tratamiento con acceso a datos, y sacar el contrato con acceso a datos para que sea firmado por el responsable del fichero y por la empresa informática. Es decir, toda empresa contratada que tenga acceso claro a los ficheros del responsable debe ser considerada como un encargado del tratamiento con acceso a los datos. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Supongamos que además de la empresa de informática, la asesoría también tiene contratada una empresa de limpieza. Estos tipos de empresas claramente no tienen acceso a los ficheros del responsable, así que la tendremos que dar de alta como empresas encargadas del tratamiento sin acceso a datos. Y luego sacaríamos el contrato de encargado sin acceso a datos para que sea firmado por el responsable del fichero y por la empresa de la limpieza. Estos serían los dos casos típicos que siempre nos encontramos al realizar adaptaciones de empresas, como por ejemplo farmacias, centros comerciales, etc. También hay un tercer caso que ya hemos nombrado y que vamos a ver en este ejemplo, que es el de tratamiento por cuenta de terceros, que se puede dar en empresas como por ejemplo asesorías, gestorías, etc. Para entender esta tercera opción, vamos a imaginarnos una empresa de construcción que contrata la asesoría que estamos adaptando para que ésta le lleve las nóminas de los trabajadores. Lógicamente, en esta situación los roles de las dos empresas se invierten, por lo que la empresa de construcción pasa a ser el responsable del fichero de nóminas y la asesoría pasa a ser la encargada del tratamiento de nóminas por cuenta de terceros. Por lo tanto, cuando queramos diferenciar en el programa una empresa responsable de entre las empresas encargadas, deberemos seleccionar del desplegable la opción de tratamiento, en vez de la opción de con acceso o sin acceso. De esta manera, el programa entenderá que esta empresa que hemos entrado no es un encargado, sino que es un responsable, y así el programa sabrá también que a la hora de imprimir los contratos deberá sacar por esta empresa el contrato de encargados invertido en vez del contrato normal. Otra cosa a tener en cuenta al respecto de los encargados por cuenta de terceros es en relación al listado de actividades del tratamiento. Para entender esto, vamos a abrir mejor la pantalla de tratamientos. Esta pantalla, como muchos ya sabréis, es la pantalla de mantenimiento de las actividades de tratamiento, donde tendremos que registrar los tratamientos propios y por cuenta de terceros de la empresa o cliente. Si nosotros ahora hiciéramos nuevo con intención de registrar un tratamiento propio, nos encontraríamos con que tenemos que indicar los encargados de dicho tratamiento. Para hacer esto simplemente tenemos que hacer clic en el botón de la lupa para que nos aparezca el listado de encargados introducidos en la pantalla de empresas y contratos. Ahora podríamos buscar los encargados del tratamiento en cuestión e incluirlos en el tratamiento. Fijaros que todos los encargados que nos está mostrando el programa son encargados con acceso a datos, es decir, como el tratamiento que queremos registrar es un tratamiento propio, el programa nos muestra solo las empresas con acceso a datos. Por lo tanto, las que estén marcadas con sin acceso a datos o como tratamiento, el programa no las mostrará. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si no tenemos ningún encargado entrado o si lo tenemos pero no le hemos indicado que es con acceso a datos, esta ventana nos aparecería vacía. Bien, además de los encargados también tendríamos que indicar el responsable, pero como es un tratamiento propio, el programa ya lo hace por nosotros y coloca automáticamente a nuestro cliente como responsable. Ahora vamos a imaginarnos que en vez de un tratamiento propio queremos entrar uno por cuenta de terceros, entonces vendríamos al desplegable y lo cambiaríamos por el valor de terceros. Al seleccionar esta opción, los roles en cuanto al tratamiento se invierten, el responsable pasa a ser el encargado y los encargados pasan a ser los responsables. Además, los campos se ajustan dinámicamente a los nuevos requerimientos, por ejemplo, donde antes podíamos seleccionar varios encargados, ahora solo podemos indicar uno, y donde antes solo podíamos indicar un responsable, ahora podemos indicar varios. En el caso del encargado, como el programa sabe que es el cliente porque estamos registrando un tratamiento por cuenta de terceros, entonces ya lo introduce automáticamente por nosotros. Ahora lo que sí deberemos especificar con el tratamiento de terceros son los responsables del mismo, y para ello podríamos hacer clic en el botón de la lupa y seleccionarlos desde la ventana de selección, donde nos deberían aparecer todas las empresas registradas en la pantalla de empresas y contratos que hayan sido diferenciadas como tratamiento. Si no hubiéramos indicado ninguna empresa como tratamiento, entonces esta ventana nos aparecería completamente vacía. Si fuera este el caso o simplemente no queremos entrar todas las empresas responsables en la pantalla de empresas y contratos, aún tenemos la posibilidad de especificar manualmente a los responsables indicando solo la razón social en el siguiente campo, sin necesidad, como ya he dicho, de tenerlos que entrar previamente en la pantalla de empresas y contratos.
Este campo puede sernos de utilidad si, por ejemplo, tenemos un cliente con muchos encargos de tratamiento por cuenta de terceros y no los quisiéramos entrar todos en la pantalla de empresas y contratos porque no necesitamos sacar el contrato invertido. Esta situación de no necesitar sacar el contrato puede darse porque supuestamente las empresas responsables que realizan el encargo a nuestro cliente son las que deberían proporcionarle el contrato para ser firmado. Si esto se cumple, entonces en ciertos casos sería poco práctico tener que entregarle los contratos por duplicado a nuestro cliente si ya se lo han proporcionado los responsables del encargo. Por lo tanto, sabiendo esto, nosotros como consultores, si se nos presenta un caso de un cliente el cual dispone de muchas empresas con encargos de tratamiento, entonces podemos decidir, según la situación, si nos conviene introducir dichas empresas para sacar los contratos o no. Por ejemplo, si sabemos con seguridad que nuestro cliente ya dispone de dichos contratos firmados, podríamos optar por no introducir los responsables en la pantalla de empresas y contratos, ni sacar el contrato invertido. Esto puede representar un ahorro de trabajo si fueran muchas empresas. Ahora, eso sí, lo que tendríamos que hacer igualmente es registrar los tratamientos por cuenta de terceros en la pantalla de tratamientos. Tened en cuenta que si queremos registrar todos los tratamientos por cuenta de terceros, no es necesario crear un tratamiento por cada responsable. Es decir, si tenemos varios responsables con un tratamiento parecido, entonces con crear un solo tratamiento y añadirle los diferentes responsables en el siguiente campo sería suficiente. Y bueno, esto sería una manera para obtener el registro de actividades de tratamiento por cuenta de terceros sin necesidad de haber entrado los responsables en la pantalla de empresas y contratos. De todas maneras, hay que tener muy presente que si sabemos que nuestro cliente no dispone de los contratos de los tratamientos por cuenta de terceros porque las empresas responsables del encargo no se lo han proporcionado, entonces es deber profesional entregarle dichos contratos invertidos y hacerle saber de la importancia y obligación de tenerlos firmados. Bien, una vez aclarado toda esta relación con los tratamientos, que aunque sabemos que es información que no está directamente relacionada con el funcionamiento de la pantalla de empresas y contratos, objeto de este vídeo, consideramos que era necesario aclararlo para poder entender con mayor perspectiva el funcionamiento de la pantalla de empresas y contratos, ya que algunas de sus funciones están directamente relacionadas con la pantalla de tratamientos. Así que dicho esto, vamos a volver a la pantalla de empresas y contratos, y ahora que ya tenemos claro la diferencia entre los diferentes tipos de empresas que podemos entrar aquí, vamos a ver cómo sería el proceso de entrar una y los campos que debemos cumplimentar. Para añadir una empresa en esta pantalla, lo que tenemos que hacer es clic en Nuevo. Y ahora cumplimentaríamos los datos identificativos del encargado, como la razón social, el NIF, la dirección y el resto de campos típicos que todos ya conocemos. A continuación seleccionaríamos el tipo de servicio, que es el que nos permite decirle al programa qué tipo de empresa es. Por ejemplo, si seleccionamos con acceso o sin acceso, entonces el programa sabrá que esta empresa es un encargado indistintamente de si tiene acceso o no a los datos. Y si seleccionamos la opción de tratamiento, entonces el programa sabrá que esta empresa es un responsable en vez de un encargado. Además, dependiendo del valor que seleccionemos aquí, el tipo de información requerida para cumplimentar puede variar. Por ejemplo, si seleccionamos un encargado con acceso a datos, no solo deberemos cumplimentar los datos identificativos del mismo, sino que una vez creado el encargado, posteriormente deberemos terminar de cumplimentar otra información necesaria para el contrato. Es decir, por un lado tenemos los datos del encargado y por otro deberemos especificar otra serie de datos para el contrato. Esta serie de datos adicionales también serán necesarios cumplimentarnos para el contrato invertido si la empresa es de tipo tratamiento. En cambio, si seleccionamos la opción de sin acceso, entonces para este encargado no será necesario cumplimentar los datos adicionales del contrato. Lo único que deberemos cumplimentar es el servicio prestado dentro del campo que nos aparece al seleccionar dicha opción. En cambio, si seleccionamos con acceso o tratamiento, dicho campo desaparece y nos habilita la opción del botón para poder cumplimentar los datos adicionales del contrato. Pues bien, esto es todo en cuanto a las diferentes opciones por parte de este desplegable. A continuación tenemos un campo de notas, para poner lo que queramos a nivel interno. Tenemos también un campo para especificar la fecha con la cual se imprimirá el contrato, otro campo interno para tener presente si se firmó o no el contrato, y finalmente tenemos el campo de clave asociativa, que básicamente sirve para asociar los registros de empresas a diferentes tipos de contratos o documentos. Si tiene interés en comprender mejor el funcionamiento de este campo de claves, puede encontrar una explicación más completa en el vídeo de cláusulas, donde ya se ha explicado la lógica de funcionamiento de este campo, ya que cumple con la misma función que el de empresas y contratos, con la diferencia que en vez de asociar cláusulas con autorizaciones, se asocian contratos con las empresas aquí entradas. Y bien, esto sería todo en cuanto a la pantalla de mantenimiento de los datos identificativos del encargado, así que una vez entrada toda la información, pulsaríamos en guardar y acto seguido ya tendríamos habilitado el botón de datos adicionales, al cual tendremos que acceder para cumplimentar dicha información. Así que hacemos clic y ahora podemos ver las diferentes pantallas que deberemos cumplimentar obligatoriamente, por lo que empezaremos por la primera, de servicios y tratamientos. En esta pantalla tenemos que detallar en el primer campo los servicios que prestará el encargado. En este otro campo deberemos describir con más detalle el tipo de servicio que presta. En el campo de concreción deberemos concretar de una manera más exacta los tipos de tratamiento y para ello podemos ayudarnos con los ejemplos del desplegable si queremos.
También podemos describir en este otro campo el tipo de información o datos del tratamiento que el responsable pone a disposición del encargado. Y por último, también podemos especificar los datos del DPD del encargado si lo supiéramos. Pues bien, una vez terminada esta pantalla, ya saltaríamos a la pantalla de subcontratación y asistencia. En esta pantalla especificaremos qué es lo que el responsable quiere que el encargado cumpla en lo referente a la subcontratación. Por ejemplo, si se decide que el encargado no puede subcontratar, entonces podemos seleccionar esta opción. Y si por el contrario se decide que sí puede subcontratar, entonces podemos utilizar esta otra opción. Tened en cuenta que tanto en una opción como en otra nos podemos encontrar textos en negrita encerrados entre corchetes, que son cadenas de texto que nos indican que debemos sustituirlas por el valor correspondiente. Por ejemplo, si pulsamos en el botón del encargado si subcontratará, entonces vemos que tendremos que especificar el nombre de la empresa, el nombre de tratamiento y la fecha de antelación. Bien, una vez cumplimentado este campo, ya pasaríamos al campo de asistencia, donde, de igual manera, deberemos escoger de entre dos opciones, dependiendo de qué manera el responsable quiera que el encargado responda ante una petición de derechos del interesado. Así que, dependiendo de la necesidad, podemos indicar que el encargado asistirá y resolverá las peticiones en nombre del responsable, o que el encargado comunicará las peticiones al email del responsable. De nuevo, si nos encontramos texto entre corchetes resaltados en negrita, deberemos cumplimentarlo como corresponda. Bien, una vez cumplimentada esta pantalla, guardaríamos y pasaríamos a la siguiente de derechos y notificaciones, donde deberemos especificar quién facilitará los derechos de información, si el encargado o el responsable. En el caso de las violaciones de seguridad tendremos que especificar el plazo máximo para comunicar dicha violación, el medio o el email para comunicarlo. Además, opcionalmente y dependiendo de qué situación, podemos hacer recaer las funciones de comunicación de las violaciones al encargado y especificar a quién las deberá comunicar. Una vez cumplimentado todos los campos, pulsaríamos en guardar y ya podríamos ir a la última pantalla de medidas, duración y destino, donde podremos especificar en base a tres opciones qué tipo de medidas de seguridad deberá implementar el encargado, la duración del contrato y también deberemos escoger de entre estas tres opciones lo que deberá hacer el encargado con los datos cuando finalice el contrato. Una vez terminado esto, ya pulsaríamos en guardar y ya tendríamos todos los datos adicionales del contrato. Ahora solo nos faltaría imprimirlo. Así que para ello vamos a abrir de nuevo la pantalla de empresas y contratos, seleccionamos el encargado que queramos o hayamos cumplimentado y le damos al botón de imprimir, y a continuación ya se nos abre un listado donde se encuentran todos los documentos disponibles para ser impresos con los encargados o empresas. En primer lugar nos encontramos que podemos sacar un listado de los encargados con acceso a datos, otro listado con los encargados sin acceso a datos y otro con solo los responsables. Es decir, aquellas empresas en cuyo desplegable se haya indicado que el tipo de servicio es tratamiento. A continuación tenemos un contrato para los encargados sin acceso a datos. Tenemos el contrato normal para el encargado con acceso a datos y el contrato del encargado invertido para los responsables del encargo. En este caso, como hemos seleccionado un encargado con acceso a datos, vamos a seleccionar el documento o contrato para los encargados con acceso a datos, que tiene la misma clave que el documento que es en con acceso RGPD. Así que le damos clic y ahora nos pregunta con cuántos encargados queremos imprimir el documento, si con el encargado seleccionado o con todos. Si dijéramos con el seleccionado, simplemente saldría una copia del contrato complementada con los datos identificativos del encargado y sus datos adicionales. En el caso que escogiéramos todos, entonces el programa buscaría todos los encargados cuya clave fuera en con acceso RGPD y sacaría una copia del contrato por cada encargado complementada con sus respectivos datos. Pues bien, una vez explicado esto, vamos a decir que solo nos saque el contrato con el encargado seleccionado, así que le damos clic y ya lo tenemos aquí. Como podéis ver, en primer lugar tenemos los datos del responsable introducidos de manera automática y en segundo lugar tenemos también los datos identificativos del encargado. Si este contrato, en vez de ser con acceso a datos, fuera el contrato invertido para los encargos de tratamiento, pues nos encontraríamos que simplemente estos roles estarían al revés, es decir, invertidos, y de ahí el nombre del contrato invertido. Por lo que primero tendríamos los datos del encargado y en segundo lugar tendríamos los datos del responsable. Pues bien, dicho esto, seguimos para abajo. Y por aquí podemos ver también cómo nos aparecen los datos que hemos rellenado en los datos adicionales del contrato, como el tipo de servicio prestado, la concreción de los tratamientos, etc. Además de toda esta información, también podemos observar contenido fijo que forma parte del contrato, es decir, el contrato podemos decir que está formado por tres partes, una por los datos identificativos del encargado, otra por los datos adicionales y la otra parte es la estructura del contrato en sí misma, que es el contenido fijo, que luego se complementa con las variables de los campos de los datos identificativos y adicionales que hemos rellenado anteriormente. Aunque en un principio no sería necesario tocar la estructura fija del contrato teniendo ya la posibilidad de editar los datos adicionales, es posible también modificar la estructura del contrato al completo si fuera necesario personalizarlo o crear otros contratos diferentes. Por ejemplo, si quisiéramos modificar el documento actual, lo que tenemos que hacer es ir al menú del consultor, herramientas, documentación, editor. A continuación deberíamos importar un juego de documentos si no lo hemos hecho ya.
pero antes hay que tener en cuenta que si no es estrictamente necesario duplicar la documentación, es recomendable no hacerlo, ya que en el momento de duplicarla el consultor queda desincronizado de la documentación del sistema. Pero bueno, esto es un tema que se escapa de este tutorial, por lo que si te interesa entender cómo funciona la jerarquía de la documentación en el programa, te invito a que busques el vídeo donde se explica todo lo relacionado con la documentación. Pero por norma general no es necesario duplicar la documentación si no se va a personalizar la documentación. Por ejemplo, si quisiéramos poner un título o una imagen de portada o de cabecera, se puede hacer desde el apartado de configuración, sin necesidad de duplicar un juego de documentos. También es posible crear cláusulas con el nuevo sistema de cláusulas, con el cual tampoco necesitamos duplicar la documentación. Pero si fuera realmente necesario editar o crear otros tipos de documentos personalizados, entonces sí debería crear una copia del juego de documentos del sistema e importarlos al consultor. Pues bien, en este caso, como veis, ya existe un juego de documentos importados para este consultor y no es necesario volverlo a hacer, así que vamos a buscar el contrato con acceso a datos. Para ello pulsamos en el siguiente botón. A continuación hacemos clic en la cabecera de la columna de tipo de documento para ordenar los documentos por tipo de documento y así encontrarlos con mayor facilidad. Ahora buscamos el documento y lo seleccionamos. Una vez seleccionado, pulsamos en modificar y ahora ya podemos ver y editar, si queremos, el contrato con acceso a datos, que es el que nos aparece cuando lo imprimimos desde la pantalla de encargados y que hemos visto hace un momento. Como podéis ver, esta es la estructura completa del documento y en ella hay insertadas una serie de variables, que luego son sustituidas por el contenido que nosotros hemos cumplimentado en la pantalla de empresas y contratos. Si ahora nosotros quisiéramos, podríamos modificar este contrato y luego a la hora de imprimir la documentación de todos nuestros clientes, automáticamente les aparecería el contrato con los cambios realizados. Para que veáis un ejemplo más práctico, vamos a crear un nuevo documento, pero primero vamos a cancelar esta modificación actual y a continuación pulsaremos en Nuevo. Ahora vamos al campo de título y vamos a poner, por ejemplo, Contrato Ejemplo 2. A continuación seleccionamos el tipo de documento. Esto es importante que no se nos olvide de ponerlo correctamente, porque dependiendo del tipo de documento que seleccionemos, el documento será accesible desde una pantalla u otra, o puede aparecer en una posición u otra dentro de la documentación. Por ejemplo, en el caso del tipo de documento Contrato encargado, este hará que se asocie el documento con la pantalla de empresas y contratos, permitiendo que dicho documento se pueda seleccionar desde dicha pantalla, y además hará que el documento salga impreso en la posición de la documentación en la cual deben aparecer los contratos. Pues bien, como lo que queremos es hacer un documento o contrato para que se imprima con los datos de los encargados, vamos a seleccionar el tipo de documento Contrato encargado. Como el programa sabe que este tipo de documento se asociará con la pantalla de empresas y contratos, entonces en el momento que seleccionamos este tipo de documento, el programa nos habilita un campo especial para él, que es el campo de clave. Este campo sirve para asociar los documentos con las empresas. Por ejemplo, si no pusiéramos clave, el programa entiende que este documento se debe imprimir con cada uno de los registros de la pantalla de empresas y contratos. Si por el contrario colocamos una clave, entonces el programa entiende que este documento solo se debe imprimir con aquellas empresas que tengan la misma clave. Así que como vamos a hacer un contrato solo para los encargados con acceso a datos, vamos a ponerle una clave haciendo clic en el campo. Y ahora, de las que nos aparecen predefinidas, vamos a reutilizar y seleccionar la clave en Con acceso RGPD. Nuevamente recordad, para aquellos que estén interesados en comprender mejor el sistema de claves, existe un vídeo de cláusulas donde se explica con más detalle la lógica de funcionamiento de este campo, ya que dicha pantalla de cláusulas también dispone del mismo sistema y es donde se ha explicado con mayor detalle. Bien, recordado esto y puesto también la clave, proseguimos con los campos. Ahora nos encontramos con una casilla que nos permite marcar el documento como borrador. Esto, como no nos interesa, lo vamos a dejar de momento sin marcar. Y dejamos también tal cual el número de copias. Ahora, si quisiéramos, podríamos poner una descripción del documento a nivel interno y ya podríamos pasar a cumplimentar el documento o contrato en el campo de la parte izquierda. Aquí es donde podemos confeccionar el documento en sí. Por ejemplo, podemos poner como título Documento de muestra. A continuación podemos poner una descripción. Por ejemplo, este documento o contrato solo es para encargados con acceso a datos. Y ahora, para entender las variables, vamos a poner en la siguiente línea: responsable, encargado, y en una línea aparte, servicio, Ahora vamos a pulsar este botón de variables y, como veis, nos aparecen las variables globales. Este tipo de variables están disponibles para ser usadas desde cualquier tipo de documento, así que si por ejemplo queremos que en el documento aparezca el responsable, colocamos el cursor en la posición donde queramos insertar la variable y a continuación venimos al listado y hacemos clic encima de la variable responsable fichero.
Y como veis se nos ha insertado la variable en la posición que hemos indicado. Ahora vamos a seleccionar una variable exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Una variable exclusiva quiere decir que son variables que solo pertenecen al tipo de documento de contrato encargados. Es decir, dependiendo del tipo de documento que seleccionemos, nos pueden aparecer unas variables exclusivas u otras. En este caso, como es un documento de tipo contrato encargado, entonces nos aparecen todas las variables identificativas de la pantalla de empresas y contratos, además de las variables de los campos de los datos adicionales que ya hemos podido cumplimentar. Si por ejemplo quisiéramos que nos apareciera el encargado, entonces nuevamente colocamos el cursor con el ratón en la posición que queramos insertar la variable y ahora iríamos de nuevo a las variables y pulsaríamos en el botón de exclusivas. Buscamos la variable del encargado y haríamos doble clic encima para insertarla. Ahora posicionamos el cursor después de servicios, volvemos de nuevo a variables, buscamos la variable de servicios y la seleccionamos haciendo doble clic. Y ya estaría. Ahora, como veis, ya tenemos todas las variables colocadas en el documento. Ahora, para darle un mejor acabado, podemos por ejemplo centrar el título y ponerlo en negrita. Y con esto pues ya tenemos un documento de muestra, donde hemos puesto un título, una descripción, una variable global del responsable y dos exclusivas de la pantalla de empresas y contratos, una identificativa del encargado y otra de los datos adicionales para el contrato que es servicios. Una vez terminado el documento ya podemos guardar. Y una vez guardado ya estaría disponible para todos los clientes de este consultor, así que vamos a comprobarlo. Vamos a seleccionar un cliente y vamos a continuación a la pantalla de empresas y contratos. Ahora seleccionamos un encargado con acceso a datos que tenga la misma clave que el documento que hemos creado y le damos a la impresora. Ahora nos aparecen de nuevo los documentos disponibles para imprimir como hemos visto anteriormente, pero si los repasamos podemos ver una diferencia y es que ahora tenemos otro documento más, que es el que acabamos de crear desde el editor. Como podéis ver tiene el mismo título y la misma clave que nuestro encargado, por lo tanto todo es correcto, así que le damos clic encima para imprimir. Le decimos que solo queremos imprimir el contrato solo con el encargado seleccionado y como podéis ver ya tenemos impreso el nuevo documento que hemos creado hace un momento. Como veis nos ha puesto el responsable automáticamente en el lugar de la variable, también nos ha puesto el encargado que hemos seleccionado y el tipo servicio de dicho encargado. Bien, vamos a cerrar el documento y vamos a comprobar otra cosa. Vamos a documentos, impresión. Editor de documentos sueltos. Desplegamos documentos adicionales y contratos. Y ahora aquí podemos ver cómo también nos aparece el nuevo contrato junto al resto de contratos. Ahora si le damos doble clic para seleccionarlo y pulsamos en imprimir, podemos ver cómo también lo podemos sacar desde el apartado de impresión. Pues bien, con esto podemos dar por entendido lo que sería la personalización de contratos para la pantalla de empresas y contratos. Claramente esta función del editor es una opción avanzada que permite personalizar la documentación al 100%, pero por regla general no es necesario su uso ya que con los campos disponibles desde la pantalla de empresas y contratos es suficiente para personalizar dicho documento. Bien, ahora que ya hemos visto esto, vamos a explicar por último lo que sería el sistema de plantillas de importación y exportación de encargados. Así que vamos de nuevo a la pantalla de empresas y contratos y ahora le vamos a dar al botón de plantillas. Y aquí podemos ver las opciones disponibles de importación, que básicamente son dos. La primera de ellas consiste en importar plantillas completas desde las plantillas del sistema, del administrador o del consultor. Por ejemplo, si pulsamos en consultor, nos aparece el listado de plantillas de consultor desde donde podríamos seleccionar una empresa del listado e importarla. Es decir, mediante este simple paso, crearíamos una copia exacta de la empresa que está en el consultor dentro de este cliente. Y cuando me refiero a exacta me refiero a que se crea una nueva empresa y se copian los datos identificativos y los datos adicionales del contrato desde la plantilla. Esta primera opción de importación tiene además una variante que podemos utilizar. Por ejemplo, si en vez de crear una nueva empresa exacta, la de la plantilla, lo que queremos es cumplimentar solo los datos adicionales del contrato de un registro ya existente desde una plantilla y sin machacar los datos identificativos de la empresa, entonces podríamos marcar la siguiente casilla. Es decir, para entenderlo mejor, vamos a cerrar aquí y si yo quisiera, por ejemplo, para un registro ya existente, cumplimentar solo los datos adicionales del contrato, en base a una plantilla y sin crear un encargado nuevo ni machacar los datos identificativos, lo único que tendría que hacer es seleccionar la empresa a la cual le quiero insertar los datos adicionales mediante la plantilla y a continuación pulsaríamos en plantillas y marcaríamos la casilla. En el momento que marcamos la casilla, el programa nos muestra en este campo un recordatorio de la empresa seleccionada, a la cual le insertaremos los datos adicionales desde la plantilla.
Ahora finalmente seleccionaríamos la plantilla desde donde copiar los datos adicionales, ya sea desde el sistema, del administrador o del consultor. Y una vez seleccionada se copiarían automáticamente los datos adicionales del contrato de la plantilla dentro del registro seleccionado, manteniendo los datos identificativos de la empresa. Bien, pues esto sería todo en cuanto a la primera opción. Ahora vamos a echar un vistazo a la segunda opción de importación. Esta segunda opción nos permite importar empresas desde un archivo Excel. Excel que por cierto podemos descargar haciendo clic en este botón y guardarlo por ejemplo en el escritorio. Este Excel, que por cierto ya tengo aquí preparado y abierto, como podéis ver consta de ciertas columnas que debemos cumplimentar y que son equivalentes a los campos de la pantalla de empresas y contratos. Es decir, tenemos los datos identificativos del encargado y también tenemos los datos adicionales para el contrato. En este Excel deberemos entrar una empresa por cada registro y una vez entrados todas las empresas necesarias, entonces deberemos guardar el Excel con la opción de guardar como y seleccionar CSV delimitado por comas. Si no lo guardamos en este formato, no lo podremos importar a la plataforma. Bien, una vez guardado lo que sería el Excel en formato CSV, entonces ya podríamos venir de nuevo a la pantalla de empresas y contratos y abrir las plantillas. Ahora con este segundo sistema de importación tenemos también varias opciones de configuración. Tenemos por ejemplo una casilla que si la desmarcamos nos ignorará la primera línea del Excel, es decir, si nos fijamos en el Excel, en la primera línea tenemos los títulos de la columna. Como esto no nos interesa que se inserte junto al resto de empresas, entonces dejamos marcada la casilla. Si por el contrario resulta que hemos eliminado el primer registro de los títulos del Excel, entonces se entiende que en el primer registro ya tenemos datos válidos de una empresa, pues en este caso sí que nos interesa que el programa nos inserte el primer registro de CSV, por lo tanto desmarcaríamos la casilla. La siguiente opción que nos encontramos sirve para indicarle al programa si queremos que los registros nuevos se inserten junto a las empresas que ya están entradas dentro del programa, o por el contrario, si queremos que se sustituyan. Es decir, si decidimos que se sustituyan, entonces las empresas existentes en el programa serán eliminadas y en su lugar aparecerán las que importemos nuevas desde el Excel o CSV. Bien, después de esta opción tenemos esta otra que si la marcamos el programa comprobará de entre todas las empresas introducidas en el Excel cuáles son responsables del encargo. Entonces, por cada una de ellas que encuentre en el programa, creará automáticamente un registro de tratamiento por cuenta de terceros en la pantalla de actividades del tratamiento. Esto puede ser interesante si tenemos muchos tratamientos cuya finalidad es diferente y requiere hacer un tratamiento individual. Pero si resulta que son muchas empresas responsables, pero la finalidad del encargo para todas ellas es, por ejemplo, nóminas, entonces no tendría mucho sentido crear un registro de tantos tratamientos iguales y sería quizás más interesante registrar un solo tratamiento por cuenta de terceros llamado nóminas e introducir solo la razón social de cada responsable en el campo manual de responsables de la pantalla de actividades de tratamiento. Pues bien, una vez explicada esta opción faltaría esta última que en realidad cumple con el mismo propósito que la casilla de la primera opción de importación que ya se ha explicado. Es decir, si por ejemplo en el Excel solo hemos cumplimentado los datos identificativos de los encargados o empresas y no hemos cumplimentado los datos adicionales del contrato, entonces si venimos a la pantalla y marcamos esta casilla, podremos seleccionar una plantilla de una empresa de la cual se usarán los datos adicionales del contrato como plantilla para rellenar automáticamente los datos adicionales de cada una de las empresas que se inserten automáticamente desde el Excel. Esto puede ser interesante si, por ejemplo, en vez de meter todas las empresas en un mismo Excel, hacemos 3 Excels, es decir, uno para las empresas con acceso a datos, otro para las de sin acceso a datos y otro para los tratamientos o responsables. De esta manera, al importar estas empresas por separado, podemos cumplimentar los datos adicionales con plantillas específicas para dichas empresas. Si por el contrario metemos todas las empresas en un solo Excel y queremos cumplimentar los datos adicionales en base a una plantilla, dichos datos adicionales serán los mismos tanto si es un encargado con o sin acceso a datos o si es un responsable del encargo. En definitiva, si queremos, podemos cumplimentar solo los datos identificativos de las empresas en el Excel y dejar los campos de los datos adicionales en blanco. Y luego podemos marcar esta casilla y utilizar una plantilla para rellenar los datos adicionales automáticamente. Bien, una vez decididas las opciones de importación del CSV, lo único que faltaría es pulsar en el botón para seleccionar el CSV desde nuestro ordenador, y todo el proceso será ejecutado en el momento que le demos a abrir. Pues esto sería todo en cuanto al mecanismo de importar plantillas de encargados. Ahora ya solo nos quedaría lo que es la opción de exportar un encargado o empresa como plantilla a las plantillas del consultor o del administrador. Para ello solo tendríamos que seleccionar la empresa que queremos exportar y pulsar en el botón exportar. A continuación seleccionaríamos a dónde queremos hacer una copia, si en las plantillas del consultor o las del administrador, y listo, ya habríamos hecho una copia de un encargado o empresa del cliente dentro de un perfil superior, que luego podemos reutilizar como plantilla para importar dentro de otros clientes tantas veces como queramos. De todas formas,
Si quiere comprender cómo funciona mejor todo el tema de exportar plantillas, puede revisar el vídeo de cláusulas que también dispone del mismo mecanismo y es donde se ha explicado con mayor detalle el sistema de transferencia de plantillas entre perfiles de administrador, consultor y clientes. Pues bien, esto ha sido todo. Esperamos que el vídeo le haya servido para comprender mejor el uso de la pantalla de empresas y contratos y también esperamos que haya sido de su agrado. Sin más que decir, un saludo y hasta la próxima.